¿Qué tal? Gracias, buenas noches. Con todo esto que hemos escuchado y en otras oportunidades el año pasado con motivo del centenario de Roca en las conferencias, ¿por qué motivo, Cecilia, salvo este prácticamente es la primera charla pública, digamos, de un organismo público que se hace hacia Roca? ¿Por qué no hay un movimiento o dentro de PRO o dentro del mismo gobierno para un reconocimiento que debería ser natural, como dijo Finocchiaro, que tanto Ilía, Frondizi, Perón hicieron un reconocimiento tan importante en su momento? Bueno, porque a todas luces este gobierno nacional no reivindica la figura de Roca, sino por un contrario, nos hace un relato totalmente opuesto a lo que realmente Roca fue, que sin duda a la luz de los hechos, que es donde debemos juzgar, fue el presidente más progresista, diría yo, o uno de los más progresistas que ha tenido la Argentina. Yo agregaría que el año pasado la legisladora Cecilia de la Torre, con motivo del centenario de la muerte de Roca, presentó un proyecto en la legislatura de homenaje. Pero no tenemos las mayorías, así que lo que hay que hacer es votar mejor, diría yo. No, muchas gracias. Las causas de la degradación en la educación, demostrada hace poco por PISA, cuando hubo tantos esfuerzos para que hoy día tuviéramos mantener y haber evolucionado, cómo la sociedad argentina fue admitiendo, absorbiendo y poniéndose de rodillas ante una cosa tan importante. ¿Cuál es el efecto? Para mí, perdón, voy a dar una opinión, ha sido las políticas populistas. No sé si me expreso mal. A ver, es una pregunta compleja, ¿no? Yo creo que el gran problema de la degradación de la educación pública es que allá por la década del 60 el Estado comenzó a desentenderse de la educación. Entonces comenzó a haber un gran crecimiento de la educación privada que venía concurrentemente con la educación pública y como debe ser. Entonces hizo que muchas familias comenzaran a abandonar la escuela pública por el abandono que existía. Para que ustedes se den una idea, cuando nosotros asumimos en el año 2007, solamente en infraestructura escolar hacía casi 30 años que no se mantenían los edificios escolares, ¿sí? Cuando el Estado se desentiende de la instrucción, cuando el Estado se desentiende de mantener los edificios, de formar a sus docentes, cuando el Estado se desentiende de lo que es la escuela y además cuando a la escuela se la sobreexige, porque la escuela es algo que está siempre, ¿sí? El edificio, escuela está siempre, entonces tenemos una crisis económica, entonces los chicos van a comer a la escuela, entonces hay violencia, entonces la escuela contiene la violencia. Y en realidad lo que un Estado inteligente debiera hacer es redefinir el papel de la escuela y ver que otras partes del Estado se encargan de lo que tiene que ver con el desarrollo social, de lo que tiene que ver con la violencia, de lo que tiene que ver... Y el Estado debe volver a hacerse cargo, como nos estamos haciendo cargo en la ciudad de Buenos Aires, de la educación pública. ¿Por qué? Porque lo que el Estado debe hacer es garantizar que cualquier ciudadano pueda educarse. Después el ciudadano puede tener la libertad, debe tener la libertad de elegir si lo hace en la educación pública o de gestión estatal, para ser más exactos, o en algunas de las tantas ofertas que tiene la educación privada. Pero el Estado debe garantizar que si todos los argentinos se quieren educar de determinada manera, lo pueda hacer. Quería hacerle una pregunta al subsecretario Finocchiaro. Cuando se refirió al tema de los edificios y los cambios y la realidad que encontró el gobierno del PRO en la realidad de la escuela pública, ¿cuáles son los cambios que podríamos decir que es el balance de estos años del gobierno del PRO en materia educativa? Concretamente, ¿qué es lo que se ha avanzado y se ha cambiado en materia de educación pública? A ver, yo así muy rápidamente
tendría algunos hitos, ¿no? Lo primero que se hizo fue la inversión de aproximadamente 2.500 millones de pesos a moneda constante para arreglar. Había 760 edificios en condiciones caóticas o peor que caóticas. Hoy yo podría decirle que nos quedan 30 y pico de edificios en esas condiciones y hemos arreglado todos los demás. Fíjense que ya no hay más corte de calle porque no hay gas en las escuelas, porque se caen los techos. Hemos designado aproximadamente 7.000 docentes nuevos de acuerdo al crecimiento vegetativo que tiene la ciudad. El inglés en el primer grado, el año que viene se recibe la primera promoción que hizo de primero a séptimo grado con inglés. Yo no voy a decir la computadora en la escuela, porque la computadora es un objeto que en algún momento va a perder actualidad, se va a romper, pero yo diría, hemos incorporado a un sector muy importante de la ciudadanía a la modernidad, ¿sí? A las nuevas tecnologías. Cambiamos la forma en la que se seleccionan los docentes, que antes los designaban organismos con mayoría sindical y ahora los selecciona el Estado, a partir de la implementación de la ley de juntas este año. Hemos votado el año pasado y estamos puestos en funcionamiento. Yo por acá, hace un ratito, estaba el director del Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa, es decir, nos estamos evaluando y creamos un organismo que es independiente del ministerio. Pero no nos puede evaluar a alguien que dependa de nosotros. ¿Qué se va a evaluar? La infraestructura, a los alumnos, a los docentes, a los directivos, las políticas educativas y a nosotros mismos, a los funcionarios. Porque evaluar es la única forma de saber qué errores estamos cometiendo, dónde estamos parados y cómo tenemos que mejorar. Bueno, hay muchas otras cosas, pero yo diría, estamos cambiando los planes de estudio de la escuela media que no se actualizaban desde la década del 60. Y fíjense una cosa, hace 4 años que en la ciudad de Buenos Aires no hay paros docentes, porque todas estas cosas, de una u otra manera, han quitado sentido al discurso que llevaba el docente al paro. Si se vació de contenido ese discurso. Muy difícil hoy, para muchos de estos gremios que promovían los paros, explicar a los padres y a la familia por qué dejan sin clases a sus hijos con toda esta mejora. Bueno, por supuesto, agrego una cosa, hemos cometido errores, nos hemos equivocado, hemos intentado subsanarlos y nos quedan muchas deudas pendientes. Vamos a intentar seguir trabajando en ello. Creo que había... La última pregunta. Sí, por favor. Luego de los edificios de la época de Roca, esas escuelas que hoy vemos, hubo un intendente muy denostado que fue Osvaldo Cacciatore, que hizo como 40 y pico de escuelas que las vemos, grandes, hermosas, iluminadas, y no se lo recuerda a este hombre que también contribuyó a este tema. Lógicamente está en la lista negra por el momento hasta que alguna vez se reconozca este tema que es muy importante. Nos gusta ver esas escuelas enormes en la capital federal. Sí, son lo que de hecho en la jerga nuestra se llaman escuelas Cacciatore, ¿no? Son las escuelas Cacciatore, son como 40 y pico de escuelas y de muy buena factura, de muy buena calidad. Tuvieron en algún momento algún problemita que nosotros tuvimos que subsanar en esta gestión con los materiales con los que habían construido los techos. Y como desde la época de Cacciatore, hace 35 años, nunca más se le había puesto un peso encima a esas escuelas, les tuvimos que cambiar. Lástima que no está Carlos Regazzoni, que es el subsecretario del área. Pero está el ministro, ahí lo estoy viendo. Está el ministro. Bienvenido, ministro. Hubo gracias. que cambiar todos los techos. No impermeabilizarlos, sino cambiar todos los techos, o casi todos los techos de las escuelas Cacciatore, porque cae agua de ellos. Pero sí, son escuelas de muy buena factura. Bienvenido Esteban Bullrich.
Bueno, yo les agradezco muchísimo a Rosendo, a Alejandro y a todos ustedes por haber estado acá y celebro que la educación siga siendo un tema central y un desafío para el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. De esta manera entonces damos por concluido esta mesa de debate.